Dicen que hay una pintura que nunca fue firmada por Frida Kahlo y sin embargo lleva su rostro. No está en ningún museo ni en colecciones privadas, no aparece en catálogos, de hecho no debería existir. Se la conoce como la otra Frida. El óleo está pintado sobre una tela de lino que, según análisis forenses secretos, contiene trazas de sangre humana, morfina y lágrimas. La leyenda comenzó con un hallazgo oscuro en la antigua Casa Azul, el museo de Coyoacán donde vivió y murió la pintora. Fue durante una remodelación en 2018 cuando un albañil rompió un muro sellado detrás del dormitorio. Al otro lado, un cuarto oculto, pequeño, frío, sin ventanas. En la pared, una frase escrita con tinta deslavada. Este cuarto no es mío, es de la que me visita cuando duermo. Había una silla de ruedas desvencijada, un espejo quebrado y sobre el caballete un retrato de Frida, pero diferente, más cadavérica, con los ojos completamente blancos y la boca cosida con hilos reales. El fondo, una mezcla de espinas, mariposas negras y un ángel sin rostro. Nadie sabía de esa obra, no tenía título, solo una fecha escrita con sangre seca. 13 de julio de 1954, el día de su muerte. Los conservadores decidieron no mostrarla, la llevaron al archivo subterráneo de Limba, pero desde entonces, 3 personas que intentaron catalogarla cayeron en estados psicóticos, pesadillas con mujeres de ceja entrelazada que los acechaban en el umbral del sueño. Una curadora se arrancó las cejas frente a un espejo y dijo, «Así ya no me va a confundir». Los registros fueron sellados, pero el rumor creció. Y entonces apareció Elena Dávalos, estudiante de arte y aficionada a la obra de Frida, apasionada, obsesiva e hija de una mujer que había trabajado como enfermera para Kahlo en los años 50. Elena recibió de herencia una caja de madera labrada sin llave. Dentro encontró cartas de su madre, medicamentos antiguos y un pequeño lienzo doblado cubierto por hilos rojos cosidos a mano. Cuando los cortó, Elena descubrió una copia idéntica de la pintura hallada en Casa Azul, pero esta tenía algo más. Un ojo en el centro de la frente de Frida, pintado con una precisión imposible. Al tocarlo, Elena sintió un escalofrío y perdió el conocimiento. Despertó horas después sangrando por la nariz. En la pared de su cuarto, escrita con labio rojal, una frase que no recordaba haber escrito. Ella ya sabe que la miraste. Días después, su comportamiento cambió. Hablaba sola, se pintaba retratos con los ojos en blanco y decía que Frida venía a enseñarle un arte más profundo, uno que no usaba pinceles. Una amiga cercana, Sara, grabó uno de los episodios. En el video, Elena hablaba con voz grave y masculina. Yo fui pintora del dolor, ahora soy su puerta. Lo que Frida no terminó, yo lo traeré. El video fue eliminado de redes sociales tras múltiples denuncias por contenido perturbador, pero un fragmento se filtró en un foro ocultista donde usuarios lo compararon con viejas grabaciones de sesiones espiritistas hechas en Coyoacán entre 1938 y 1944, donde Frida aparecía en trance dibujando con los ojos cerrados símbolos de tradiciones precolombinas prohibidas. Uno de esos símbolos, el ojo de Tezcatlipoca, aparece en el tercer autorretrato de Elena, justo en el pecho, y lo pintó con su propia sangre. La pintura original fue trasladada en secreto a una bóveda de temperatura controlada, pero algo ocurrió durante el trayecto. La imagen del retrato cambió. Los restauradores dicen que el rostro ahora parece más el de Elena que el de Frida, y que el ojo en la frente parpadea bajo ciertas luces. Un investigador de Limba afirmó bajo anonimato que Frida nunca murió completamente, que su dolor, sus amputaciones, sus traumas abrieron un canal, un umbral pictórico, un punto entre el arte y el más allá, y que en su última obra, nunca mostrada, traspasó su alma al óleo usando un ritual que combinaba conocimientos esotéricos mexicas con técnicas ocultas surrealistas traídas por André Breton. Frida no solo retrató su dolor,
lo selló, lo invocó, lo inmortalizó y ahora busca cuerpo. Elena, en su última aparición en redes sociales, pintó un mural con los ojos cerrados, sin bosquejo. En él, Frida aparecía abriendo su pecho, dejando salir una figura joven con cabello castaño y rostro parecido al suyo. A la mañana siguiente, Elena desapareció sin dejar rastro, pero en su habitación quedó un nuevo cuadro, aún fresco, firmado en rojo. Ahora, yo soy el pincel. En la vasta y silenciosa bóveda subterránea de Limba, donde se conservan los archivos más sensibles del arte mexicano, los vigilantes comenzaron a notar una anomalía. Cada noche, exactamente a las 3:03 am, el sistema de seguridad mostraba una interferencia en el sector 13, el compartimiento donde estaba sellado el retrato maldito de Frida. La cámara parpadeaba. El sensor de movimiento se activaba, aunque nadie entraba. Una noche, uno de los técnicos, el joven Joaquín Nájera, fue enviado a revisar la anomalía. Entró al pasillo con su linterna temblando, y el aire se volvió pesado, casi eléctrico. Cuando llegó al compartimento, encontró el vidrio de seguridad empañado desde adentro. En el cristal, escrito con algo que parecía sangre coagulada, se leía Tezcatlipoca Loabe. Joaquín renunció al día siguiente. Aseguró haber escuchado, entre el zumbido de los ventiladores, la voz de una mujer diciendo: «Soy yo, pero no soy yo». La noticia no llegó a los medios, pero sí a una comunidad secreta de estudiosos del arte y lo oculto, los herederos del umbral. Un pequeño círculo de historiadores, sanadores y artistas que creían que Frida Kahlo fue una médium y que muchas de sus pinturas contenían sellos espirituales capaces de vincular mundos. Uno de sus miembros más destacados, Luis Gustavo Tejada, era nieto de una bruja oaxaqueña que había asistido a una ceremonia en casa de Frida y Diego en 1949. Según su abuela, Frida había dejado de pintar solo con las manos y había comenzado a usar fluidos corporales, tierra de cementerio y fragmentos de obsidiana. Luis Gustavo tenía un documento, una hoja vieja, quemada en las esquinas, con tinta deslavada, que llevaba un encabezado aterrador. Códex de sangre y color, ritual de encarne para autorretrato eterno. Era una mezcla de náhuatl, francés y latín. En él se describía cómo un alma puede ser transferida al plano pictórico mediante un proceso de fractura del ego y exposición prolongada al dolor físico, psicológico y espiritual. El cuerpo era el canal, pero la obra final se convertía en receptáculo del alma mutilada. Frida, tras su accidente, sus operaciones y la traición de Diego con su hermana Cristina, cumplía todos los requisitos para el ritual. Según el códex, la fecha propicia era durante el pasaje de los 3 soles, una alineación energética que ocurría en 1954. Y justo ese 13 de julio, Frida pidió estar sola por horas en su habitación. Nadie entró. Cuando Diego la encontró más tarde, parecía dormir, pero en la habitación había un olor metálico y el espejo frente a su cama estaba cubierto con un lienzo. Ese lienzo, el que fue encontrado décadas después, sería la entrada. Luis Gustavo visitó a Sara, la amiga de Elena, la joven que había desaparecido tras replicar el retrato. Llevaba consigo una pequeña caja de madera idéntica a la que Elena heredó. Dentro, un relicario con cabello trenzado, una pluma de guajolote pintada con sangre y un péndulo con una gota de resina ámbar en cuyo centro había algo microscópico, un ojo minutista pintado con la técnica miniaturista de Tehuantepec. Esto perteneció a Frida. Lo usaba cuando entraba en trance, pero no para ver el futuro, sino para entrar al retrato. Esa noche, Sara aceptó hacer una sesión guiada. Encendieron veladoras en forma de calaveras,
rodearon el espejo con hojas de laurel seco y pusieron una copia de la música favorita de Frida, viejos boleros deformados por un gramófono. Cuando Sara tomó el péndulo y miró el retrato de Elena en la pared, sus ojos se pusieron vidriosos. Comenzó a hablar con la voz de Elena. No puedo salir. Ella ya está en mí. Me muestra cosas, cuadros que aún no existen. Me obliga a pintar con la boca cuando duermo. Dice que no es castigo, que es evolución. El péndulo comenzó a girar solo. El retrato de Elena parpadeó. Literalmente. Uno de sus ojos se movió hacia Luis, quien retrocedió aterrado. Las velas se apagaron solas, y del espejo una figura emergió brevemente. Una mujer en bata médica sin piernas, con pinceles clavados en la espalda como alas. El grito de Sara rompió la sesión. Cuando despertó, tenía las manos cubiertas de pintura negra y los labios cosidos con hilo rojo. No recordaba nada. Luis contactó a un restaurador francés retirado, Jacques de Latour, que había trabajado con André Breton y conoció a Frida en París. Le mostró las fotos del retrato. De Latour palideció. Ese no es un cuadro, es una cárcel, y cada réplica la debilita, pero también la multiplica. Si alguien termina lo que ella empezó, el alma que allí vive encontrará un nuevo cuerpo. Luis entendió entonces lo que Elena había hecho sin saberlo, completar el ritual. Y Frida, o la cosa que se oculta tras su imagen, ya no era solo pintura. En sus sueños, Sara pensó a pintar compulsivamente, cuerpos sin cabeza, rostros fusionados, autorretratos de mujeres con espinas saliendo del vientre, siempre firmados con dos nombres: Frida, Elena. Luis decidió regresar a Casa Azul. El cuarto secreto seguía cerrado, pero al intentar entrar, escuchó una voz desde el otro lado del muro. No toques lo que no puedes deshacer. Ella ya camina entre ustedes. Y al girarse, encontró en el suelo un nuevo objeto, un pincel cubierto de sangre fresca y una nota. El próximo cuadro se pintará con tu historia. 3 semanas después, el Museo Frida Kahlo anunció un evento inédito. Frida Inédita, obra oculta legado eterno. Una exposición con piezas jamás vistas del archivo secreto, supuestamente restauradas por un equipo internacional. El cartel mostraba un autorretrato nuevo, jamás catalogado. El rostro parecía Frida, pero con una ligera distorsión, como si estuviera fusionada con alguien más. Una ceja, pero labios jóvenes, ojos antiguos pero piel fresca. Luis Gustavo reconoció de inmediato ese trazo. Era la mano de Elena. Al ver la publicidad, supo que lo habían hecho. Habían decidido mostrar la otra Frida. Intentó advertir a los organizadores, pero fue ignorado. Dejó un sobre anónimo con pruebas, documentos y un fragmento del códex. 2 días después, recibió una llamada de uno de los restauradores. «Señor Tejada, usted tenía razón. El óleo cambia. Literalmente cada noche hay nuevos detalles. Aparecen símbolos, rostros, caras que no estaban ahí». Y antes de colgar, murmuró: «Anoche Frida me habló, con otra voz». Luis sabía que debía actuar. Preparó un ritual de cierre, el mismo que su abuela bruja usaba para sellar ídolos de obsidiana con almas atrapadas. El componente clave, el cabello original de la portadora. Tenía un mechón de Frida, heredado a través de generaciones. Pero cuando fue a buscarlo en su altar, había desaparecido. En su lugar, un lienzo reciente, aún húmedo, con su rostro dormido y en la frente un tercer ojo. La noche de la inauguración llegó. La sala estaba llena. La prensa, influencers, artistas, todos esperaban ver el retrato prohibido que prometía cambiar la historia del arte mexicano. El curador, orgulloso, reveló la pintura principal. Una figura dual. Frida y Elena, unidas. Una tenía los brazos cruzados con clavos en las muñecas.
la otra abierta en canal, mostrando un corazón que latía, literalmente a través de un efecto animado, como si el lienzo respirara. Hubo murmullos. Un niño comenzó a llorar. Una anciana se desmayó. La luz titiló. Y entonces todos los espejos del recinto se empañaron, a pesar de que no había vapor ni cambios de temperatura. En el video oficial del evento, hoy eliminado, puede verse el momento exacto en que el público enmudece. Todos, al mismo tiempo, giran la cabeza al pasillo lateral. No se oye nada. Solo se ve una silueta sin piernas, flotando lentamente envuelta en una bata blanca. La cámara pierde enfoque. Cuando vuelve, el retrato ya no está colgado en la pared, está en el suelo y comenzando a desangrarse por la parte inferior. Los asistentes no recuerdan haber salido del museo. Algunos sufrieron pérdidas de memoria. Otros aseguraron haber visto el mismo retrato en sus casas esa misma noche, reflejado en sus televisores apagados. Un restaurador fue encontrado en su oficina ciego, con las cuencas cubiertas por pinceles. Había escrito en el muro: "Ahora ella ve a través de mí". En las redes sociales comenzaron a circular videos grabados esa noche por asistentes. Todos tienen un patrón común. Al fondo del audio se escucha una voz, femenina pero distorsionada, que dice: "Ya tengo pincel, ya tengo cuerpo, ahora pintaré al mundo". El INAI negó los hechos, canceló la exposición alegando riesgos estructurales. La pintura fue resguardada, pero muchos creen que desapareció esa misma noche. Algunos aseguran que fue robada, otros que ella se fue caminando con la multitud. Luis Gustavo se aisló en una comunidad del desierto de Real de 14, tratando de reconstruir el códex en su totalidad. Logró identificar una parte oculta en la obra original de Frida llamada El venado herido. Allí, entre las flechas del ciervo, había pequeños glifos mexicas que hablaban de caminos abiertos entre planos. El códex lo confirma. Quien traspasa la carne a través del arte, siembra su eco en el pigmento eterno. La última pintura conocida de Elena fue entregada anónimamente a un mercado de arte en Berlín. Se llama Hija del Dolor. Al verla de cerca, se percibe una firma en la base, FK-ED, y en el reverso un mensaje escrito a mano: "Este cuerpo fue préstamo, el próximo será elección". Luis, con el corazón oprimido, entendió que el ciclo aún no terminaba, que mientras la imagen de Frida siga viva, replicada, reproducida, adorada, su alma sigue multiplicándose, no encerrada, no maldita, sino renacida, en fragmentos, en pinceladas, en cada mirada que la contempla. Ahora la única forma de detenerla es encontrar el último espejo, el que fue cubierto aquella madrugada del 13 de julio de 1954, el que aún guarda la entrada al autorretrato eterno. Y hay rumores de que alguien lo encontró, en un cuarto de hotel, en Coyoacán. Luis Gustavo llegó a Coyoacán con el presentimiento pegado al pecho como un tumor palpitante. No sabía cómo, pero estaba convencido. El espejo sellado aquella madrugada de 1954 aún existía y alguien lo había vuelto a colgar. Siguió una pista encontrada en una carta anónima, escrita con tinta de obsidiana, que decía: "Hay reflejos que no imitan, sino convocan. Si te atreves a mirar, que sea sin parpadear". La dirección lo llevó al Hotel Mictlán, un edificio colonial restaurado con detalles modernistas, lleno de silencio y habitaciones que olían a tierra mojada, a mulos con secretos. En el tercer piso, habitación 7, encontró lo que buscaba. Una estancia vacía, salvo por una cama de hierro y un espejo antiguo colgado sobre una base de piedra volcánica. Luis sabía que era ese, no por la forma, sino por la sensación. El aire denso, la presión en el pecho, el escalofrío detrás de la nuca,
como si algo invisible le rozara la columna. El espejo no devolvía su reflejo con claridad. Mostraba otra cosa. Un cuarto similar, pero deteriorado, con paredes manchadas de pigmentos, y en medio, una mujer pintando con las manos desnudas. El rostro era el de Frida, pero también el de Elena, fusionadas, mutadas. Los ojos eran los suyos. Luis cayó de rodillas. El péndulo de ámbar que siempre llevaba comenzó a girar solo. El espejo vibró. La pintura del marco se resquebrajó y empezó a gotear sangre. En ese momento, comprendió que no se trataba solo de posesión artística. Era un mecanismo, un portal, un templo invertido hecho con memoria, dolor y lienzos. Frida no había muerto. Se había multiplicado. Cada vez que alguien la pintaba, la imitaba, la comercializaba o la invocaba emocionalmente, un fragmento de ella traspasaba a ese cuerpo. Estaba dispersa, viva, y cada autorretrato o merchandising no hacía más que expandirla, como un virus o como una deidad no reconocida. En el espejo, la mujer pintora dejó su obra y lo miró directamente. Sonrió. Se acercó al cristal. «Gracias por llegar hasta aquí, Gustavo», dijo con una voz de muchas. «Ahora, necesito tus manos». El espejo se agrietó y comenzó a absorberlo. Primero los dedos, luego la muñeca. Luis gritó, pero no se resistió. Quizá por culpa, quizá por destino, quizá por arte. Lo último que vio fue su reflejo fundiéndose con otro, con la silueta de Frida, con la sombra de Elena, con cientos de rostros que no eran suyos, pero lo habían estado observando desde los cuadros durante años. 3 días después, la habitación fue desalojada. El personal del hotel encontró únicamente una hoja pintada a mano, con trazos rojos, clavada al respaldo de la cama con un pincel roto. Decía: «El arte es dolor, pero el dolor es la verdadera eternidad». F.K. L.G. En los meses que siguieron, comenzaron a aparecer retratos nuevos de Frida en mercados callejeros, en cuentas de artistas desconocidos, incluso en sueños compartidos por personas de distintos países. Lo inquietante no era la calidad ni la aparición espontánea, era que todos eran diferentes, y en cada uno, escondido entre los trazos, había un tercer ojo y una nueva firma. Sara, la amiga de Elena, fue internada. Murmuraba en voz baja: «Ella ya no pinta con pinceles, pinta con gente, con nuestras historias, con nuestro dolor». En un museo de Nueva York, una visitante se desmayó frente a una pintura supuestamente inédita. Cuando recuperó el conocimiento, hablaba en náhuatl fluido y decía que tenía que terminar la obra. El archivo de Lina fue intervenido por fuerzas desconocidas. El retrato original de la otra Frida desapareció oficialmente, pero circulan fotos recientes que muestran a una mujer pintando en galerías vacías, descalza, con bata médica, sin piernas, y su rostro, siempre borroso, siempre cambiante. Hoy, en la red oscura, existe una página llamada Autorretrato Eterno, que muestra una sola imagen, un espejo. Si miras fijamente más de 1 minuto, tu cámara se enciende sola, y después, un archivo aparece en tu galería, un retrato que tú jamás hiciste, pero con tu cara, firmado. F.K. Tu nombre. Epílogo final. El arte, decían, era una forma de inmortalidad. Frida lo llevó más lejos.
transformó el dolor en puerta, la imagen en posesión y el espejo en semilla. Así que si alguna vez compras una postal con su rostro o ves un cuadro que parece mirarte de vuelta, no lo toques, no lo repliques y jamás, jamás lo firmes. Porque lo siguiente que pintarás no saldrá de tu mente, saldrá de ella. Esto es Espeluznantemente 8.8. Gracias por suscribirte al canal.